Bueno, Buenos me días. parece que pues más o menos se logró dar algunas pequeñas satisfacción a las bases del PRI al quitar la ley de la posibilidad de los chapulines, digamos, pero eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante fue, por un lado, pues el quitar los candados que permiten y habilitan tanto a Nuño como a Mid, y sobre todo los reflectores se han puesto en Mid porque pues muchos lo consideran como quizá el candidato que más votos pudiera traerle al PRI, por lo que representa, por el hecho mismo de no ser militante del PRI, por haber estado en un gobierno del PAN, y por una trayectoria que aparentemente parece limpia. Entonces quizá sería la mejor apuesta del PRI, muchos así lo están considerando, y así interpretan el hecho de haber removido los candados. Y por otro lado, bueno, se pospuso algo que también está generando ruido dentro del PRI, por lo menos en algunos sectores, que es el método para designar al candidato. Querían que se definiera ya, quieren que sean las bases las que designen al candidato, una primaria al estilo de Estados Unidos, de militantes y participantes decidiendo con su voto quién sea el candidato de varios prospectos, pero eso difícilmente va a ocurrir. Yo no creo que Peña Nieto vaya a renunciar a la facultad de designar al candidato oficial, candidato del partido, y ahí la pregunta sería qué van a hacer quienes sí quieren una consulta abierta y sobre todo si no están conformes con el candidato, porque Mid puede ser muy buen candidato, creo yo, o quizá de los mejores candidatos hacia afuera, hacia el electorado, que a final de cuentas es el que decide la presidencia, pero quizá no sea tan bien visto en todos los sectores dentro del propio PRI. Un PRI tradicional que vea en Mid pues a otro tecnócrata que además no es militante del PRI, puede lastimar sensibilidades en varios sectores del PRI. Entonces la incógnita también es que en caso de que se concretara la candidatura de Mid, como muchos piensan, si habría una división dentro del PRI, que tan fuerte, si eso implicara la salida de esos grupos priistas, por ejemplo, hacia Morena, que sería una posibilidad, o simplemente que no cierran filas en torno a Mid y llega el partido dividido, como ha llegado pues ya por lo menos en dos ocasiones, en el 2000 y sobre todo en el 2006, y que eso pues precipitó la derrota del partido. Son esas incógnitas las que quedan, pero al oír los discursos tanto de Enrique Ochoa como de Enrique Peña Nieto, el presidente, pues lo que también da la impresión es de que el PRI, o por lo menos esta asamblea fue dirigida hacia adentro, hacia los propios priistas, en un discurso totalmente triunfalista, un discurso pues, totalmente disparado de la realidad, que pareciera que estuviera hablando de otro partido y de otro país, al hacer el balance de las aportaciones del PRI al país, etcétera, pues pareciera que estábamos pues en otro mundo, ¿no? Sin ningún contacto con la realidad mexicana y con un partido totalmente diferente al PRI, porque estaba dirigido a los propios priistas, a darles ánimo, a convencerlos de que se puede ganar, de que el PRI es el mejor partido que puede haber para México, de que es la mejor opción para México, pero tratando de convencer a los priistas en total y absoluto desapego del resto de los mexicanos, que sabemos que cerca del 80% de los mexicanos está alejado, desapegado, contrario al PRI, ¿no? Pues para ellos no fue esta asamblea, para ellos no fue los discursos, sino para los militantes priistas, para convencerlos de que están en el mejor de los mundos. Ninguna autocrítica entonces, doctor. Cero autocrítica. Cero autocrítica, ¿no? Para ellos están bien, el gobierno federal ha hecho todo muy bien, Sin ningún problema, sin ningún no ha habido problema. No, problemas, no ha pasado nada, el país va muy bien encaminado, es la mejor opción para transformarlo, cero autocrítica, absolutamente, un discurso totalmente triunfalista, desapegado totalmente de la realidad. plenamente. Y esto, pues yo creo sí, porque he escuchado que, bueno, Enrique Ochoa dice, no, es que nos fue muy bien la organización, la asamblea. Pues sí, bueno, la logística, el acarreo, pues, pero el fondo es que afuera sería, como dice usted, hacia adentro, pero afuera la gente, pues no les cree. No, y al contrario, un discurso de este tipo puede generar mayor desapego todavía. Si hubiera habido algún tipo de autocrítica, algún tipo de reconocimiento de las cosas, pues quizás le hubiera generado algún tipo de simpatía en el público en general. Pero al oír este discurso totalmente triunfalista, pues yo
yo me imagino que lo único que genera es mayor irritación, mayor alejamiento respecto a los electores. Pues, ¿de qué está hablando? No, absolutamente no tiene nada que ver con lo que ha pasado. No hacen reconocimiento de la corrupción en general, aunque hubo mesas al respecto, ¿no? De ética y de rendición de cuentas, pero en los discursos pues no hay ningún reconocimiento de nada, ¿no? O sea, absolutamente cero autocrítica, y eso creo yo que más bien genera alejamiento e irritación en los ciudadanos en general, aunque los periodistas a lo mejor salieron muy contentos y muy convencidos de que su partido es lo mejor que puede ocurrirle a México. Uy, y todavía faltan por eso, pues, la etapa de las definiciones y se van a ir con eso, doctor. Entonces, conclusión, una ausencia de autocrítica, un triunfalismo o contumaz por lo que veo, y pues toda la mesa servida para Meet. ¿Cree usted va a ser externo Meet bueno, pues o todavía falta, ¿no? Para saber quién va a ser Sí, el dedazo? pero muchos piensan, ¿para qué quitar el candado? ¿Para qué generar esos riesgos? Porque pues mucha gente dentro del PRI no estaba en favor del candado y sin embargo se disciplinaron. Quizá, repito, el punto de mayor controversia puede ser el método de selección de candidato, y eso quedó congelado por lo pronto. Se pasó para el Consejo Político Nacional a fin de año. Entonces no hubo mayores rupturas, no hubo mayores inconformidades, y por eso lo consideran como un triunfo la Asamblea, ¿no? O sea, se mantuvo la disciplina. En términos internos pues era importante, pero muchos piensan, ¿para qué cambiar el candado? ¿Para qué moverle por ahí si realmente no va a ser Mid? Aunque algunos otros dicen Nuño también, al que podría ser, aunque Nuño es militante, pero también los candados quitaron los años de militancia que se exigía. Entonces podría estar en cualquiera de esos dos personajes. Muchos piensan que en todo caso está dedicado a Mid, pero pues bueno, vamos a ver. Ya sabemos que en esto el futurismo de pronto son muchas las variables que intervienen. Peña tiene que hacer consultas, tiene que hacer evaluaciones, tiene que calcular realmente cuál puede ser el mejor candidato, no solo frente al ciudadano en general, al ciudadano externo, sino que no le genere rupturas o divisiones profundas dentro del partido. Entonces, bueno, pues no podemos dar por sentado que va a ser Mid, aunque sí sabemos ahora que Mid ya es un candidato, un precandidato, perdón, pues que está en las consideraciones de Peña, ¿no? Si no se hubiera modificado los candados. Entonces sí parece que Peña lo tiene muy en cuenta, que sí tiene buenas probabilidades Mid de ser el candidato, pero no hay nada seguro hasta que ya finalmente se destape. Hay quien piensa también que ya el destape tendría que ser pues más pronto, por ejemplo después del informe, porque mientras más se prolongue la definición, pues mayor incertidumbre y mayores posibilidades de pleito dentro del partido, y menos tiempo después para resarcir y para proyectar al candidato. Entonces, en fin, eso también tendrán que calcularlo dentro del propio partido.